Ok, continuando con este video acerca del bautismo, ah, decía en el video anterior que si esa lógica errónea de decir que el bautismo, que en el momento del bautismo es que tú recibes el perdón de los pecados, que ocurre la regeneración al momento del bautismo y que por lo tanto el bautismo es, digamos, lo más importante porque es donde tú recibes el perdón, la salvación. Y la salvación es lo más importante que existe. No existe una cosa más importante en tu vida que ser salvo, que ser perdonado de tus pecados. ¿Ok? Entonces, si el bautismo es lo más importante, entonces, como decía en el video anterior, que puse el ejemplo de si una persona, si a una persona lo apuñalearon unos ladrones y lo dejaron ahí revolcándose en el piso, y tú vas del punto A al punto B a bautizarte, o sea, desde tu casa, digamos, al punto B donde está el hermano que te quiere bautizar, donde hay muchas aguas y puedes ser bautizado en esas aguas, y desde el punto A al punto B te toma, digamos, media hora de camino, y en el camino encontraste a esa persona que acaba de ser apuñalada y necesita tu ayuda. ¿Qué harás? Porque según veo esa falsa doctrina de la regeneración bautismal, lo más importante que debes de hacer es irte a bautizar, porque eso es lo más importante. Tú no eres salvo hasta que llegues a entrar, a sumergirte en esas aguas del bautismo. Entonces, lo más importante es ir a bautizarte, porque tú no sabes cuándo vas a morir, si vas a morir en unos cuantos minutos. Entonces lo más importante, según esa falsa doctrina, sería irte a bautizar. Y sin embargo, aquí vemos esto que mencionó Cristo acerca del samaritano que tuvo misericordia de aquella persona que cayó en manos de malhechores. Y ese fue al cual Jesús exaltó, no a los otros dos que siguieron de largo y dejaron a ese hombre herido y no lo ayudaron. Porque es que el amor es lo más importante. Ok, y el bautismo es, digamos, es algo ritual, es un ritual. Ok, leamos esto en Lucas capítulo 9, perdón, 10, versículo 25. Y aquí un doctor de la ley se levantó, tentándole y diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él dijo: ¿Qué está escrito de la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Mas él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole se pasó de un lado. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole se pasó de un lado. Mas un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia, y llegándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir sacó 2 denarios y diólos al huésped, y le dijo: Cuídamele, y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: El que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo.
Entonces aquí vemos que, dijo Cristo, un sacerdote, o sea, un religioso, como digamos tú que dices ser cristiano, vio a ese hombre moribundo y pasó de largo. También pasó un levita, o sea, otro que también es supuestamente alguien que conoce a Dios. Y sin embargo pasó de largo y no ayudó a ese hombre. Entonces, según tu falsa doctrina, tu falsa doctrina no concuerda con la enseñanza de Cristo Jesús, porque Cristo enseñó a hacer misericordia. Entonces, Cristo exaltó a ese samaritano que hizo misericordia con ese herido. Sin embargo, si tú serías consistente con tu falsa doctrina de la regeneración bautismal, tú serías como ese sacerdote que lo vio y pasó de largo, o como ese levita que vio a ese hombre moribundo y pasó de largo. No usó de misericordia, no amó, ¿ok? Y el amor es lo más importante. Estamos bajo la ley del amor, ¿ok? Cristo dijo en Mateo capítulo 20, Mateo capítulo 22, versículo 34 en adelante. Entonces, no, desde el versículo 37. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, lo más importante es el amor, ok, el amor es lo más importante. Ese es el principal mandamiento. Ok, el que ama es salvo. El que no ama no es salvo, como dice en Primera de Juan. El que ama es de Dios, ok. El que no ama no conoce a Dios, ok. Entonces, el amor es lo más importante. El que ama es salvo. Desde el momento en que uno deja de ser pecador y se convierte en alguien amoroso, cuando su corazón pecaminoso cambia y se transforma en un corazón nuevo, en un corazón amoroso, en donde habita el amor, desde ese momento uno es salvo. Uno se convirtió en una nueva criatura. Y uno es salvo desde ese instante en que decide amar a Dios con todo el corazón y con toda el alma y con toda la mente y con todas las fuerzas sobre todas las cosas, y al prójimo como a sí mismo. Desde ese momento en que uno decide amar, uno pasó de muerte a vida, uno se transformó en una nueva criatura, uno fue regenerado. Y no al momento de tocar las aguas del bautismo. No, uno es salvo desde el momento en que empezó a amar. Ok. Leo en Gálatas. Gálatas capítulo 5. Versículo 14. Porque toda la ley en aquesta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y leo también en Romanos 13. Romanos capítulo 13. Versículo 10.
La caridad, o sea, el amor, la caridad no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es la caridad, el amor. Ok, el que ama ha cumplido la ley, es salvo. Ok, está obedeciendo a Dios. El amor es lo más importante. El amor está sobre los mandamientos rituales. Ok, entonces lo correcto en ese ejemplo que puse es ayudar a esa persona que ha sido apuñalada por los ladrones. Y luego entonces, luego irte a bautizar. Ok, el amor va primero que los mandamientos ceremoniales, digamos, rituales. Veamos en Mateo capítulo 12 lo que enseñó Jesucristo, la autoridad. Jesucristo, ok, la autoridad, nuestra autoridad. A Él debemos de hacerle caso. Ok, leamos en Mateo capítulo 12, versículo... Empezando desde el versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en sábado, y sus discípulos tenían hambre y comenzaron a coger espigas y a comer. Y viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer, es sábado. Y él les dijo: ¿no habéis leído qué hizo David, teniendo él hambre y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a los que estaban con él, sino a solos los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Mas si supieseis qué es misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Entonces, el amor va primero que los mandamientos, digamos, rituales, ceremoniales. David tomó ese pan que no le era lícito comer. Sin embargo, no fue condenado. Aquí dice, versículo 3. Y él les dijo: ¿no habéis leído qué hizo David, teniendo él hambre y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a los que estaban con él, sino a solos los sacerdotes. Ok. Entonces, entre, digamos, irte a bautizar o ir a ayudar a ese moribundo, lo correcto es ir a ayudar a ese moribundo, porque eso es lo que sería amor al prójimo, amor. Y es lo más importante, no irte a cumplir algún mandamiento ceremonial. Eso puede esperar, ok. Ese moribundo revolcándose en el suelo no puede esperar. ¿Ok? Entonces lo correcto es usar de misericordia a esa persona. Amar al prójimo como a uno mismo. El amor es lo más importante. Como dijo Cristo, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Eso enseñó Jesucristo. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la fuerza sobre todas las cosas, y al prójimo como a uno mismo. Y el que hace eso ha cumplido la ley.